Bienvenidos al libro. Hoy tendré el orgullo de presentarles esta obra maestra escrita ya hace algún tiempo, La dinastía de los conquistadores, un libro de ciencias políticas escrito por el eminente profesor Samuel Stone Murray. Es interesante porque hay varias ediciones de este libro. Originalmente Samuel Stone lo tituló La dinastía de los conquistadores y luego le agregó La crisis del poder en la Costa Rica contemporánea. Es un libro de una investigación muy profunda sobre quién gobierna Costa Rica desde antes de la independencia de 1821 hasta más o menos 1960, por ahí, aunque fue una tesis de doctorado de Estado en Francia, presentada en 1974, que es más o menos las conclusiones finales, ya abarcan un poquito, unos años que van más allá. La dinastía de los conquistadores es un estudio minucioso de las clases sociales en Costa Rica y sobre todo de los sectores económicos. Y además Samuel Stone le agrega a eso todo un análisis genealógico de las grandes familias costarricenses y sus relaciones entre sí. Como les dije, es un estudio de ciencia política, es un estudio de quién gobierna Costa Rica. Y a través de ese hilo va viendo las grandes transformaciones. La primera gran transformación en Costa Rica lo produce evidentemente la producción cafetalera, que había iniciado antes de la independencia. Como en 1810 se había empezado a cultivar café. Pero el gran problema de cultivar no es solo cultivar, es quién lo compra y luego quién consume el producto. Y si además se busca que la actividad sea muy rentable, como lo estaba la Costa Rica de esa época, era buscar mercados exportadores. Y efectivamente la primera exportación de café se dio en 1820, un embarque de café que parte hasta Chile. Chile fue el primer mercado comprador del café costarricense. Pero luego hay por ahí una parte interesante, que fue el descubrimiento del mercado europeo, y eso tardó un poco más de tiempo. De hecho, el primer embarque lo llevó un inglés, se llevó el café a crédito. En aquel entonces el transporte era solo por barco, ¿verdad? Era posible transportar los sacos de café. Y curiosamente el inglés regresa a Costa Rica y viene no solo a pagar la deuda de lo que se había llevado, sino que vino a contratar más café. De manera que a partir, digámoslo así, de la década de 1800, entre 1830 y 1840, el café toma, digamos, el eje de la economía costarricense. Y ahí se forma lo que Samuel Stone, digamos, va a determinar como la clase cafetalera.
que estaba muy bien dividida. El café segmenta la sociedad en dos grandes sectores. Unos pocos que lo producen, que son los productores del café, los cafetaleros propiamente, y los peones de la finca. Recordemos que el café como tal no tenía un proceso de producción tan complejo. El proceso de producción viene después de que se recoge el grano, ¿verdad? El secado, ¿verdad? Los beneficios, digamos, donde se trataba el café digamos, el grano del café, porque recordemos que Costa Rica siempre ha exportado el café en grano y el proceso propiamente de producción se da en Europa. Solo muy poco se producía para el consumo interno de Costa Rica, que era ya el procesamiento de moler el café. En todo caso, el estudio de Samuel Stone demuestra el poderío, digamos, de los sectores cafetaleros en la economía costarricense y a lo largo de la historia, digamos, cómo se va conformando la sociedad costarricense después de 1870 con la producción del banano, pero ya ahí el panorama es otro, porque el banano siempre fue un producto de exportación en manos de empresas extranjeras, notablemente la United Fruit Company, y se producía sobre todo en el Caribe costarricense, ¿verdad? Y no generó tanto riqueza para los sectores económicos costarricenses, sino que generó riqueza para el capital extranjero. Pero Samuel Stone aquí en este estudio ve toda la parte, digamos, de la economía costarricense, el acceso al poder y cómo los grupos sociales y cómo los grandes eventos políticos, los golpes de Estado, los movimientos de sublevación popular, las revueltas y hasta el conflicto de 1948 están explicados por esa base de cafetalera en Costa Rica y por el poderío que ejercieron esos grupos a lo interno de la sociedad costarricense, los cafetaleros, como lo llama Samuel Stone. Un estudio que hay que revisar paso a paso, porque es más que un libro para leer, es un libro para estudiar y para entender la sociedad de Costa Rica. Al punto que en la parte, digamos, hay una parte de anexos muy rica que podría escribirse otro libro. Samuel Stone determina que la clase gobernante de Costa Rica proviene de casi una única familia, la familia de Juan Vázquez de Coronado, uno de los gobernadores de Costa Rica. Ese es un hecho que Samuel Stone descubre haciendo la genealogía de quienes han gobernado en Costa Rica. Y la mayoría de los que han sido presidentes, la mayoría de la gente que ocupaba los puestos en el Congreso, en la Asamblea Legislativa o en las instancias legislativas que hubo a lo largo de la historia de Costa Rica, todas estaban emparentadas indirectamente a través de los lazos familiares con el gobernador colonial de Costa Rica, Juan Vázquez de Coronado. Es un hecho impresionante, es un estudio minucioso que nos revela que el conocimiento de la historia de costarricense a fondo nos permite entender mucho de lo que sucede incluso hoy día. Quiénes son los grupos que adversan el poder, quiénes son los que lo configuran y el porqué de esos grandes conflictos políticos. Los invito a leer este gran libro, quizás el libro más grande en su riqueza y en sus detalles, escrito por Samuel Stone, que en paz descanse, el gran maestro de la historia política costarricense, La dinastía de los conquistadores. Que tengan todos ustedes un excelente día. Los
invito entonces a conocer mejor la historia de nuestro país y la historia de la clase cafetalera costarricense.